La idea de explorar la maldad en el ser humano es una que ha fascinado al cine por mucho tiempo. Han sido muchas las películas que se han hecho la misma pregunta: ¿qué motiva a alguien a llevar a cabo tanta maldad y destrucción? Uno de los personajes ficticios más atractivos en Hollywood para presentar dicho tema lo es el Joker, o como lo conocemos en español, el Guasón. Como todos sabemos muy bien, este personaje nació en el mundo de las historietas. Sus creadores pensaban desarrollar un villano antagónico a Batman. Si el Caballero de la Noche es un hombre disfrazado de murciélago que utiliza el miedo para combatir el crimen, el Guasón utilizará la comedia para crear terror a los ciudadanos de Ciudad Gótica. El personaje del Guasón no estaba planificado para ser un personaje que duraría mucho tiempo en las aventuras de Batman, pero su popularidad fue tan grande que nunca pudo dejar ser parte en las historietas del Caballero de la Noche. Originalmente el personaje del Guasón era uno muy oscuro. Era un psicópata que se complacía en la maldad y hacer daños a otras personas. Debido a la organización que censura las historietas en Estados Unidos, el personaje sufrió algunos cambios. Su maldad no era tan oscura y sus crímenes no eran tan gráficos. También la pantalla chica, ya sea a través de caricaturas o series de televisión, nos presentaron un Guasón menos aterrador y más atractivo para ser visto por la audiencia infantil. Are you listening out there, fat man and boy blunder? Boy, how I'd like to top him with a punchline. Quiet, listen. Fat man and boy blunder. What is wrong with this sentence? He who laughs last, laughs good. Pero con el pasar del tiempo, tanto en el mundo de las historietas como caricaturas de televisión, juegos de videos y cine, volvieron a traernos al Guasón psicópata, oscuro y con motivaciones aterradoras. Y este es precisamente el tipo de Guasón que las personas desean ver, y para prueba solamente hay que mirar la cantidad de dinero que ha recolectado a nivel mundial las últimas 3 películas donde aparece el Guasón. Es precisamente en las películas The Dark Knight y Joker donde ambos directores, a través del personaje del Guasón, nos dan pistas que nos llevan a reflexionar de dónde se origina la maldad del ser humano. En la película The Dark Knight, Christopher Nolan, director de la película, quería explorar el tema del caos. Utilizando el personaje del Guasón, quería ver cómo las personas reaccionan ante el desconcierto que los arropa. El director toma inspiración de 2 historietas muy oscuras que hablan del Guasón. Estas son The Killing Joke y The Long Halloween. El actor que interpreta al Guasón, Heath Ledger, respeta la idea de Christopher Nolan de explorar el caos con el personaje del Guasón. Así que para prepararse con este personaje, él se inspira en uno de los personajes más controversiales que se ha presentado en el cine, el criminal Alex Delarge, de la película La Naranja Mecánica, y el cantante de punk rock Sid Vicious. El resultado es un Guasón que es maldad pura. Su única finalidad es hacer daño y crear caos. Lo que lo hace aterrador es que él no tiene ningún tipo de trasfondo histórico. No sabemos cuál es su nombre real, de dónde viene y quiénes son sus familiares. En ocasiones, él da a entender que tuvo un pasado oscuro. Él cuenta a sus víctimas historias de cómo tuvo sus marcas, pero si prestamos atención a la película, vemos que a cada uno le cuenta historias totalmente diferentes. You wanna know how I got these scars? My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me and he says, "Why so serious?" He comes at me with the knife. "Why so serious?" He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And
Why so serious? La especialidad del Guasón en esta película es crear caos sacando lo peor que hay en las personas. Y si él tiene que morir en el intento, que así sea. Si se fijan en la película, en varias escenas de la misma, el Guasón desea ser asesinado por Batman. Un buen ejemplo es en la escena final de la persecución de carros, en donde Batman le salva la vida a Harvey Dent. Come on, I want you to do it. I want you to do it. Come on! Come on. Come on. I want you to do it. I want you to do it. Come on, hit me. Come on, hit me. Come on, hit me! Ah! Hit me. El Guasón quiere mostrarle a todos en Ciudad Gótica que no hay tanta diferencia entre ellos y él, que en el fondo de su ser también son malos como el Guasón y pueden llevar a cabo actos horribles. The garbage who kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. But when they don't, they'll cast you out. Like a leper. You see, their morals, their code. It's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. En la película, algunos ceden ante la tentación del Guasón, pero otros la vencen haciendo lo correcto. Sin embargo, el mensaje principal de este villano penetró en toda Ciudad Gótica. Las personas no son tan buenas como creen. El mal también está en el corazón de las personas. Joker chose me because you were the best of us. He wanted to prove that even someone as good as you could fall. And he was right. 11 años después se estrena otra película. En esta ocasión el personaje principal es el Guasón. De manera más sutil, vemos la misma conclusión de dónde viene la maldad. En esta película nos cuenta la historia de este personaje. A diferencia de The Dark Knight, aquí el Guasón tiene un nombre real. Se llama Arthur y la película narra el trasfondo de este personaje. El filme contesta las preguntas del por qué Arthur se convirtió en el Guasón. ¿Quién era antes de ser este villano? ¿Cómo se originó su maldad? ¿Quién eran sus amigos? ¿En qué trabajaba? ¿Quiénes eran sus familiares? El director Todd Phillips quería hacer una película tipo estudio de personaje, donde él pudiera explorar las ideas del por qué la gente comete crímenes y atrocidades. ¿Qué lleva a una persona a convertirse en un monstruo? Esa es la pregunta que el director quiere contestar en su película. En el libreto no solamente participó Todd Phillips, sino también un talentoso escritor de nombre Scott Silver. Él ha sido el encargado de escribir libretos de películas como The Fighter y 8 Miles, donde precisamente los principales rivales de sus personajes son la sociedad que los rodea. Hello, Hoyt. Gary said you wanted to see me. How's the comedy career? You a famous stand-up yet? Not quite. Just been working on my material. No, don't sit. This'll be quick. Look, I like you, Arthur. You know, a lot of the guys, they think you're a freak, but I like you. I don't even know why I like you. But I got another complaint. It's starting to piss me off. Kenny's music. The guy said you disappeared. Never even returned his sign. Because I got jumped. Didn't you hear? For a sign. It's bullshit. It doesn't even make sense. Just give him his sign back.
Por tal razón, la historia del Joker muy claramente nos presenta que uno de los factores que llevaron a Arthur a convertirse en un monstruo lo fue la sociedad. El Departamento de Salud cortó el fondo para él poder adquirir sus medicamentos. Fue despedido del trabajo que más amaba, descubrió el pasado oscuro de su madre y fue traicionado por la gente que él más admiraba. Él prácticamente culpa a la sociedad por sus crímenes. Have you seen what it's like out there, Murray? Do you ever actually leave the studio? Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. You think men like Thomas Wayne ever think what it's like to be someone like me? To be somebody but themselves? They don't. They think that we'll just sit there and take it like good little boys, that we won't werewolf and go wild. You finished? I mean, there's so much self-pity, Arthur. You sound like you're making excuses for killing those young men. Not everybody, and I'll tell you this, not everyone is awful. You're awful, Me? I'm awful? Oh yeah, how am I awful? playing my video, inviting me on the show. You just wanted to make fun of me. Pero Todd Phillips es un director que le encanta la improvisación y es el tipo de director que continúa haciéndose preguntas de la historia aún durante el proceso de filmación. Él podía ver que el origen de la maldad de Arthur no era solamente por la sociedad que lo rodeaba, sino también que el guasón estaba dentro de él. Son precisamente en las escenas en que él baila antes o después de cometer un crimen que muestra su placer por hacer mal a otra persona. Son en algunas de sus miradas en que uno puede descubrir que nada bueno le está pasando por la cabeza y que el mal no solamente está en Ciudad Gótica, sino también dentro de él. Y este es uno de los aspectos interesantes del Guasón que vemos en las películas. Es un villano que con sus acciones y palabras nos comunica que el caos y la maldad es parte de nuestra naturaleza. Y él no es el único que ha dicho esto. Otros personajes ficticios y reales en la historia de la humanidad han llegado a la misma conclusión. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el buen libro? Sí, Satanás y el mundo pueden ser factores que nos lleven a pecar y a cometer actos desagradables a Dios, pero también la Biblia nos muestra claramente que la maldad habita en el corazón del ser humano. En diferentes pasajes de la Biblia, de forma indirecta o directa, menciona que el ser humano nace no solamente en un mundo pecador, sino también en pecado. En una ocasión, luego de confrontar a los fariseos, Jesús se dirige a sus discípulos y les muestra explícitamente de dónde viene la maldad del ser humano. Jesús les dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Más adelante, el apóstol Pablo, intentando demostrar en su carta a la iglesia en Roma de que todos son pecadores, él, utilizando el Antiguo Testamento, llega a la conclusión de que no hay justos ni aún uno. En su carta, él señala que todos pecamos y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. En nosotros no nace el deseo de agradar a Dios y hacer su voluntad, sino todo lo contrario. Lo que queremos es no hacer nada de su voluntad ni obedecerlo. Las películas Dark Knight y The Joker me recuerdan que la maldad del ser humano nace de nuestro corazón. Por tal razón necesitamos de esa persona que, siendo Dios, descendió de los cielos, se hizo semejante a los hombres, sufrió tentaciones, abandono, rechazo y odio, pero nunca pecó. Murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esa persona lo es Jesucristo. Él es el Salvador que nosotros necesitamos, un Salvador que nos salve de nosotros mismos.